a un mismo sector. Ya saludamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Gato. ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, ¿eh? Bueno, paraste un minuto, ¿no? Porque no has parado, ya habitualmente no has parado y no has parado en esta campaña que te has puesto al hombro, pero muy bien, defendiendo una gestión impecable en la provincia, que es el contramodelo a la crueldad y la mentira diaria del presidente Milei. Sí, mirá, Gato, ahí estábamos contando, desde que cerramos las listas, 55 distritos estuve recorriendo y obviamente los ministros, los candidatos. La verdad que una campaña que fue profundamente anclada en el territorio. Primero, mientras pudimos inaugurar obras antes de la veda, llegamos a la escuela número 280, al centro de salud 199, 399 ambulancias. Bueno, y así puedo seguir trabajando muy intensamente. Pero bueno, ayer fue el Día de la Industria, estuvimos en San Martín, estuvimos antes en Vicente López, en Tigre hoy. La verdad que recorriendo y viendo la catástrofe industrial, la catástrofe productiva que está generando el gobierno de Milei, así como cuando anduvimos por Mar Chiquita, por Gesell, por Mar del Plata, por Miramar, lo que produjo una de las peores vacaciones de invierno de las que se tenga memoria. La verdad que un desastre en el turismo, un desastre en el comercio, un desastre en la industria, la gente que no llega a fin de mes. Y bueno, en Milei hoy yo creo que lo más significativo, fuera de que armaron un acto para, no sé, para 20.000, 10.000 personas, y la verdad que muy, muy lejos de eso, lo que hubo que invertir en el operativo policial de nación, de provincia, porque decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. La verdad que no había ninguna necesidad de armar esta parafernalia por algo tan pequeño finalmente. Y yo creo que lo más significativo es que se abrazó con Karina. Creo que no está registrando Milei, el gobierno, el golpe que viene produciendo en estos últimos días. Bueno, lo que se conoció de los audios, lo que se conoció de Spanuolo, después de vetar una ley para discapacitados, bueno, que aparezcan audios de como decías vos, un íntimo, un cercano de Milei que iba, no sé si a ver cine o a hacer qué, pero íntimamente a la residencia, a la casa de gobierno, todo el tiempo. Tenía un poder Milei de esta persona, y que sea esa persona la que revela toda una trama. Bueno, la verdad que es un golpazo para el gobierno de Milei, que nos trata de distraer con diferentes medidas. Bueno, la mordaza a los periodistas, cosas insólitas, cosas tremendas. La verdad que no tiene límite el gobierno de Milei, no tiene límite Milei. Axel, lo acusan de algo y persigue a los que lo acusan y no responden nunca. Ahí voy, Axel, porque frente a las pruebas realmente contundentes, la confesión de su amigo íntimo, de quien era su abogado, esta noche dijo, y has hecho muy bien referencia, porque la verdad que muy poca gente, había más personal de seguridad que la gente que lograron reunir. La verdad que muy, muy poca gente. Y dice, todas operetas del kirchnerismo o de Axel Kicillof. Digo, lo único que saben es atacarte o atacar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, ya es un mamarracho, es una caricatura. La verdad que, además, incluso impostar la voz, toda esa liturgia que creo que tenía que ver con ser de afuera de la política, con venir acompañado de un montón de personajes de los que se fue desembarazando todo este tiempo, para enterarnos ahora que hay 5 Menem que conforman el gobierno provincial. Era de los Menem al final, y al final también parecía que se lo votaba Milei, y el jefe era Karina, y ahora Karina con una banda, jefa de una banda aparentemente. Todo esto es lo que estamos observando. Después el recurso también remanido, andaba diciendo, cuando tuvieron problemas en Corrientes con la seguridad, tuvieron problemas en Lomas, tuvieron problemas en Junín. Junín no gobierna el kirchnerismo, Corrientes no gobierna el kirchnerismo ni el peronismo, y la verdad que muy insuficiente y a veces casi una provocación lo que fueron a hacer, y con un dispositivo de seguridad que, bueno, que hoy denunciábamos temprano porque evidentemente venía por ese lado, porque claro, no era un acto multitudinario, Axel, no tenían...
pero ahí es muy importante, yo estaba remarcando esto, que es muy importante la labor. ¿Te acordás que la última vez que estuviste acá yo te pregunté si estaban preparados para una campaña sucia, para que te tiren un muerto? Porque a eso jugábamos, vos me dijiste, va a ser una campaña roñosa. Intentaron un complot policial con este Bondarenko, ustedes lo descubrieron y salieron furiosos a atacarlo. Hoy estuviste muy contundente esta mañana denunciando estas maniobras que preparaban incidentes en Moreno para terminar culpándote. Los descubrieron, muy bien Javier Alonso ayer diciendo todo lo que estaba mal que iban a hacer y tuvieron que adoptar y decir el kirchnerismo nos quiere aguar la fiesta. Digo, frente a un relato mentiroso cuando son descubiertos, lo único que tiene es atacar. Ahora, nada comprobable en la esencia del discurso. Sí, mira, Gato, con respecto a lo que venían diciendo, pergeneando, bueno, evidentemente, qué sé yo, hace poco denunciaron espías rusos adentro de la Casa Rosada. Y luego Milei, saliendo en un medio internacional, creo que fue el día de ayer o hoy, diciendo que no sé, peligraba su vida. Sí, que el kirchnerismo lo quiere matar. Pero es como que no tiene límite, no tiene, y redobla. Y hoy de nuevo mostrando la carina como sin reconocer nada de lo que está pasando. Por eso creo que el domingo que viene se vota obviamente en la provincia de Buenos Aires, pero también hay mucha gente que no sabía que la jefa o el jefe era Carina, no sabía que estaban los Menem, no sabía del 3%, no sabía que la motosierra iba a ser para los jubilados, para la gente con discapacidad. La verdad que es un gobierno que es de una mega estafa ya, una criptoestafa por todos lados, por donde se lo mire. Y un gobierno que, como decíamos recién, redobla, los pescan con unos audios, después, obviamente, producto y fruto de una interna desatada que la vimos, no es que alguien te tiene que hablar de la interna, veíamos el otro día esas imágenes entre Pagano y Lemoine en el Congreso, ya los habíamos visto darse trompada, es decir, han juntado ahora también dirigentes políticos ahí en Moreno, que un rejunte que empieza a hacer agua también cuando el gobierno tiene una triple crisis. La crisis que estamos viendo de las denuncias que aparecieron, la otra crisis que tiene que ver con la situación económica, que es cada vez más grave y cada vez más difícil. La verdad que pasamos de un deterioro progresivo y a determinada velocidad, ahora este último tiempo, a muchas dificultades. Me decía el intendente de hace poquito, Nicolás Mantegaza, me comentaba en San Vicente que él recibía, todos los días recibe en la municipalidad, recibía 2 pedidos de trabajo y ahora está con 20. O sea que hay un crecimiento, lo mismo con los pedidos de alimentos en los municipios, lo mismo con los medicamentos que no se pueden pagar y un gobierno que lo único que se le ocurre es fundir a las provincias, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que escuché recién un fragmentito de Milei. No es que sea que lo único que se nos ocurre es hablar contra Milei, es que el daño que está haciendo es muy grande. El daño en algunas cuestiones, como lo que tiene que ver con el CONICET, con la universidad, con sus vínculos internacionales, es muy difícil de reparar. O sea que hay que ponerle un freno, y ese freno se le pone en las urnas, porque nos hemos manifestado. Yo he acompañado todas las marchas, yo personalmente, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego el contramodelo. Nos pasamos tratando de sustituir y compensar los desastres que hace Milei, además de cumplir con lo que nos comprometimos, de seguir invirtiendo en educación pública, en salud pública, en seguridad. Milei nos corta los fondos de seguridad, tenemos que armar un fondo propio para comprar 1.500 patrulleros que hemos estado distribuyendo estos días, pero además, a mí lo que me parece es que como el gobierno profundiza y cada paso que da va más hondo en la misma dirección, creo que van a ser las urnas los que lo van a obligar a corregir. Ahora, van a tener que corregir, Gato. Ahora vamos a eso. Ahora vamos al tema económico y a este último cambio brusco
que ha llevado a que el riesgo país hoy supere los 900 puntos. Ahora vamos a ir a eso. Pero volviendo recién, que están muy preocupados el gobierno, porque hace un mes decían, vamos a pintar de violeta la provincia, vamos a arrasar, y dijo esta noche, estamos en empate técnico, dijo Milei. Las últimas encuestas no los están favoreciendo, están preocupados por eso. ¿Cómo ves de acá al domingo? Y me parece que crece en la sociedad ganas de ir a votar frente al descalabro de Milei, ¿no? Sí, el descalabro de Milei, pararlo. Defender lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque también tiene que ver con cuestiones institucionales, no respeta el federalismo, no respeta, la división de poderes. Cuando no le sale una ley, lo hace por decreto. Si la ley no le gusta, viene con el veto. O sea que es un gobierno que está redoblando permanentemente una apuesta que pone en riesgo la institucionalidad, que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía, que nos pone en riesgo porque entra en conflictos internacionales que son lejanos, que no nos competen, que no forma parte de lo que siente la sociedad argentina. ¿Cómo estamos a nivel electoral? Viste que las encuestas están dando, algunas más, otras menos, pero están dando como una situación de paridad, así que cada voto cuenta. La verdad que sí, que cada voto cuenta, es muy importante ir a votar. Creo que Milei se choca con toda la decepción que ha generado su política, con toda, creo yo, ya a esta altura, la estafa que ha hecho, porque la motosierra fue para el jubilado, la motosierra fue para el laburante, la motosierra fue para la gente con discapacidad. La verdad que todo eso se está notando y yo creo que está viéndolo. Y ahí a pesar de eso, me parece que... Perdón, sí, completala. No, que es una elección que está generando. Nosotros vemos, al principio parecía que iba a reinar la apatía, la verdad que no, que nosotros lo que vemos es que la militancia, los que participan políticamente, cuando ponemos las mesas en todos los municipios, los intendentes, todos empujando para el mismo lado, porque todos evalúan la relevancia que tiene que este domingo Milei reciba de las urnas una respuesta por todo el daño que está haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo defender cada uno de los distritos, defender la educación pública, la salud pública, la universidad. Bueno, ya creo que es claro el encuadre de estas elecciones. Ahora hay que lograr que nadie se quede en su casa, ¿no? Exactamente, y además la unidad que ha logrado todo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy importante. Pero ahí también otro de los elementos que permanentemente el gobierno machaca para decir voten a Libertad Avanza, el riesgo Cuca, se nos puede, el miedo al riesgo Cuca que gane el peronismo. Resulta que a 4 días de las elecciones, hoy el riesgo país superó los 900 puntos y que que la han generado el propio gobierno, la desconfianza y este cambio que han hecho en lo que era flotación al control y a vender los dólares que no tienen. ¿Cómo estás observando este cambio de rumbo? Mirá, Gato, no dan pie con bola, vos fijate que Milei llega al gobierno prometiendo la dolarización y mostrando el telefonito, tengo 15.000 millones de dólares acá, ¿querés que te muestre el mensaje? Creo que lo dijo con Fantino, sí. Para dolarizar, se puede dolarizar, esa era toda la discusión que había, y destruir el Banco Central. Ese fue el punto de partida. Luego devalúan muy fuerte y después vienen con un esquema de atraso cambiario producido por el propio gobierno permanentemente hasta que se quedan sin dólares del blanqueo, y tienen que ir al Fondo Monetario Internacional, muy parecido a lo que les pasó con Macri. Van corriendo y el Fondo Monetario les impone un sistema de bandas donde no pueden intervenir, o sea, no pueden usar los dólares, sino que tienen que acumular reservas. No solo no han cumplido los objetivos de reservas, sino que ayer han confesado algo que saltó y que se descubrió hace poquito, que es que venían interviniendo adentro de la banda, lo trataron de negar. Como siempre decía, le trataron de echar la culpa hasta la provincia de Buenos Aires, operaciones. Hoy decían un barco, no, ya es un papelón, Gato, mirá, desde los rusos, los venezolanos que los espían en la Casa de Gobierno, salen a decir, los espiaban en la Casa de Gobierno,
para después enterarnos de que la conversación con Karina, que quieren ocultar a toda costa, no fue en la Casa de Gobierno, dicen que fue ahora en el despacho de Menem, pero bueno, vienen inventando una tras otra. Hoy leía por algún lado un barco que vino chino con 30 millones de dólares para mover la cotización, después que nosotros operábamos en el último momento de la ronda, porque efectivamente nosotros tenemos que hacer un pago de la deuda de la época de Vidal, ¿te acordás? Sí. Que la tuvimos que reestructurar, todavía tenemos pago de lo que nos dejó Vidal y ya Milei de nuevo sobreendeudarnos con el Toto Caputo. Pero bueno, hubo que comprar dólares, decían, los compran al final para que suban de precio. Mirá si vamos a ser tan estúpidos de querer ir a comprar lo que tenemos que comprar más caro, fuera de que los números de la provincia son mucho menores de lo que les descubrieron. Y ahora anuncian que contra todo lo que dijeron, algo que venían haciendo, pero lo llaman etapas sucesivas porque cambian de política y dicen estamos en la etapa 2, la etapa 3, ya van por la etapa 50 con los cambios que vienen haciendo, ahora confiesan que van a operar en el mercado no de futuros que venían haciendo, se habla de 6.000 o 5.000 y pico de millones en el dólar futuro, ahora van a meter dólares de reserva para controlar la cotización estos últimos días sobre el 7 de septiembre, pero luego seguramente para octubre. O sea que la verdad que son todos cambios de rumbo, volantazos, que en lugar de reconocer el fracaso del último anuncio, del penúltimo anuncio, lo que hacen es decir, bueno, cambió, operaron, vinieron. Ya no pueden hablar más del riego fantasmas Tuca. por todos lados. No pueden hablar, ya es el propio riego Milei, ¿no? El riego Milei. El riesgo es que gane. El riesgo es que gane, Gato. Claro. El riesgo es que gane. Porque si ellos encuentran una convalidación de todo el daño que han hecho, de toda la porquería que han hecho, una convalidación en las urnas, ¿qué piensan que va a pasar? Obvio. Van a profundizar estas mismas políticas, van a seguir adelante, eso, más rápido, más profundo, peor. Creo que ese es el freno y el límite que hay que ponerle con el voto a Fuerza Patria en las urnas este domingo. Y me parece que el propio gobierno de Milei sobre el problema de los audios y bueno, que ya viene de Pallarols, de todos los que hablaban de que le cobraban las entrevistas, de este Hayden Davis. Bueno, son muchos indicios que hay sobre la mesa, nunca una respuesta, nunca una prueba, nunca una discusión con las acusaciones. Siempre el problema es el que acusa, no el contenido de la acusación, pero en este caso es el íntimo amigo de Milei, el que lo está acusando, es su abogado personal y el que tiene un poder. No sé si usó el poder que tiene firmado por Milei para acusarlo a Milei, porque lo puede hacer en nombre de Milei. Total. Axel, buenas noches. Yo te quiero preguntar por un indicador que elabora la provincia de Buenos Aires, que da datos adelantados de actividad económica. Si no me equivoco, lo difundieron ayer y da cuenta de una caída de la economía bonaerense de un 1,4% en agosto y creo que, si no me equivoco, eran 5 meses consecutivos de caída económica. El gobierno dice, bueno, esto de las tasas de interés altas y demás es hasta las elecciones. ¿Qué va a pasar cuando pasen las elecciones de octubre y miremos en qué quedó la economía argentina y particularmente la economía bonaerense? No, la verdad que es un indicador que está elaborando el Banco de la Provincia, Pulso, para ver un poco cómo viene la actividad económica. Viene a refutar varias de las mentiras que dice Milei desde el comienzo. Es toda una estafa, ¿viste? Porque era obvio, lo anticipamos, no me pone contento haber anticipado que este plan económico era un plan ortodoxo y convencional de planchar la economía, de planchar el tipo de cambio, planchar los salarios, para así cambiar la dinámica de los precios, que de todas maneras a 2% por mes son 28 puntos de inflación, cuando los salarios piden paritaria cero, o sea que de todas maneras es comerse el poder adquisitivo de la gente, lo cual retroalimenta la caída de la economía, porque no hay ventas, no hay consumo, estamos con consumo de carne, de leche, ya veíamos todos los indicios, pero lo que se hizo es un indicador que permite observar que desde hace 5 meses aproximadamente, lo que fue el rebote después de la recesión enorme que causó la devaluación, un rebote que tuvieron con un cambio heterogéneo en los sectores, porque hay sectores como construcción que nunca recuperó nada, como industria que sigue muy abajo, como alimentos que está abajo. Bueno, la verdad que la economía cotidiana muy, muy difícil, pero además se empieza a observar que dejó de recuperar, dejó de rebotar, ni siquiera llegando a los niveles anteriores, inició un proceso
recesivo muy fuerte últimamente, lo cual se ve en la calle, porque basta con caminar la provincia, nada anda bien, está todo parado. Gato, es el comercio, preguntarle a cualquier comercio minorista, veíamos panaderías el otro día, pero supermercados, mayoristas, está todo mal, servicios mal, turismo mal, producción, industria mal, pequeña producción, economías regionales, las llamadas economías regionales, pero los pequeños productores agropecuarios de todo tipo mal también. La verdad que es un programa que ellos dicen, nos ocupamos de la macro y no de la micro. La micro no es nuestro problema, creo que leyeron muy mal la Constitución y bueno, incluso leyeron mal el mandato de sus propios votos. Se suponía que venían a mejorarle al trabajador informal, a mejorarle al contrapropista. La verdad que todo eso destrozado, las changas destrozadas. Pero vos fíjate, a la micro le va mal, que la micro no es ni más ni menos que la vida de todos los días, de la gente que se levanta para laburar, o del productor o el empresario pyme que abre su empresa, o el comerciante que abre su comercio. Todo eso va recontra mal por la macro. No es que se puede desdoblar la macro de la micro. Si vos tenés una tasa de interés para el descuento de cheques, que es un instrumento o un descubierto de 100% de interés, y bueno, ¿qué te puedo decir? No sobrevive nada. Entonces, es la macro, con la tasa de interés, los salarios, el tipo de cambio atrasado, es la macro lo que anda mal, y es la macro que quiere Milei vender como que está estabilizada y está muy bien. Y ahora vemos con los indicadores que se observan, con la apertura importadora, los indicadores que se observan, con la situación también financiera, y son cada vez peores. Entonces vemos que incluso los timberos, viste que hace poquito JP Morgan, creo que fue, mandó a retirar a todos los que habían venido a especular, a retirar la ganancia que hicieron con nuestros recursos, ¿no? Porque no es ganancia que surge de la nada, temiendo una devaluación. Luego, cuando el gobierno se empieza a comprometer con que no va a devaluar de nuevo, empieza a decir esto, empieza a timbiar en futuros, bueno, vienen a decirle, de nuevo conviene ahora entrar, decía el otro día, creo que Arriazu, decía, todo el mundo tendría que estar haciendo carry trade, porque con una tasa de interés del 75% y los futuros que vende el gobierno, y te haces un negocio. Lo que pasa es que lo que se empieza a ver también es que está dibujado el superávit fiscal, está dibujado, Gato. Totalmente. Es un desastre lo que está pasando. Es un relato mentiroso, diario, cotidiano, en contra de la gente. Toto. No, por ahí el dato, no sé si ya lo tiene reflejado, gobernador, pero me decían que al final hubo muy poca gente, aproximadamente 1.500 personas en el acto, y hubo más de 800 efectivos. Me están pasando un dato de que solo Provincia de Buenos Aires para el operativo habría gastado más de 100 millones de pesos. La pregunta es esta. ¿Qué se hace con ese gasto de la provincia en un evento de este tipo que tranquilamente se podría haber evitado? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es lo que corresponde? Digo, teniendo en cuenta que también la Nación le está negando fondos para seguridad justamente a la provincia de Buenos Aires. No, es muy grave porque fue un capricho de Milei, pero además un capricho rodeado de, primero, como decía, tiene unos antecedentes, que es que no lo pudieron cuidar al presidente. No lo pudieron cuidar, se tuvo que ir corriendo de un acto que además era una provocación, porque se dirigían, el que hizo en Loma de Zamora, que es el único distrito peronista, si querés hablar, y donde todos tratamos de evitar que fuera peor de lo que fue. Lo salvó la policía de la provincia, porque ellos van con esa camioneta descubierta insultando a la gente que le responde. Era justo los días estos que están surgiendo los temas de las coimas, del 3%, le decían cosas, y les contestaban, les gritaban, provocando desde la camioneta esa en la que iban, y se iban dirigiéndose a una plaza donde todos los miércoles se produce una manifestación, vaya Milei o no vaya Milei, de los jubilados para protestar contra las políticas de Milei. Entonces, claramente se iban a meter en ese lugar. Estaba diseñado para entrar a ese lugar. No lo pudieron hacer porque, bueno, porque hubo una reacción que obviamente uno deplora todo tipo de violencia, pero la verdad que no lo estaban cuidando al presidente. No lo estaban cuidando. Tuvimos que ir con la policía de la provincia, redoblamos, nos habían pedido efectivos, pusimos 50 más, pero ¿qué vamos a hacer? Porque además andaban diciendo, no lo quieren cuidar, zona liberada. Entonces pasaba cualquier cosa en este acto fantasma que armaron y a nosotros nos iban a culpar de lo que ellos mismos provocan. Entonces uno dice, bueno, tienen el problema de las coimas, que no responden.
tienen el problema del dólar, que están cambiando la metodología de operación en el mercado, cuarto volantazo contra cosas que ellos... A ver, se pusieron a gritar como si fuera unos chiquitos, flota, flota, bueno, flota, flota, están así... Ahora viendo que tienen que intervenir en el mercado de cambios, tienen que intervenir en el mercado de futuros, te ponen la tasa de interés por cualquier lado, no dan ninguna respuesta. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Cierre de campaña, bueno, van a decir, el kirchnerismo no nos quiere cuidar, el peronismo, y se van a un barrio de Moreno, donde evidentemente no tiene mucho apoyo el gobierno, pero eso se verá, se meten ahí, y la Casa Militar, que son los que tienen que cuidar la seguridad del presidente, y las fuerzas federales, lo que vimos es una absoluta descoordinación en todo lo que viene pasando. Entonces, en Corrientes sufren agresiones, se tienen que ir. Y no hay un kirchnerista en una provincia radical, no era un problema con nosotros. Luego van a Junín, donde gobierna alguien que formaba parte de Juntos por el Cambio, tampoco es el peronismo, pero se tienen que ir, tienen ahí dificultades. Y luego a Loma de Zamora, donde se tiene que ir agarrado en la motito este candidato. O sea que nosotros creo que tenemos esa responsabilidad. Ahora, lo que tengo que decir es que es una vergüenza. Lo que tengo que decir es que es una vergüenza, que son todas provocaciones. Hoy todos miren los tweets que gastaron y el propio presidente retuiteando, Kicillof no sé qué, nos quieren matar, dice, en un medio extranjero. Bueno, la verdad que uno empieza a ver que ante tanta, pero tanta dificultad que están teniendo en su campaña electoral, y bueno, generan esto y todos hablando de si el presidente tiene o no tiene seguridad, todos mirando un acto que ellos mismos decían, vamos a meter 10.000, 20.000 personas, bueno, y se fueron, por eso se fueron a un club abierto, después que repartieron bolsones de comida, que andaban con plata, lo dijo la propia intendenta, ahí punteros que vienen de otras tradiciones políticas, que tienen prontuario, bueno. Tenemos todos esos problemas. Bueno, eso es el mileísmo. Totalmente. Eso es el mileísmo. Cada vez más provocación y redoblan. ¿Cómo paramos esto? Votando por Fuerza Patria, dejándole claro que no estamos dispuestos, que le saquen a los discapacitados para empezar con comisión, que no estamos de acuerdo con que estén reprimiendo jubilados, con que no estamos de acuerdo con que desfinancien la universidad, con que desfinancien la salud pública, con que le saquen los remedios oncológicos, con que paren las obras. Yo creo, Gato, que si en estas elecciones le damos una respuesta, y bueno, van a tener que reiniciar las obras. Y esto no da para más, no hay gobierno en el mundo así es. que pueda hacer algo así. Y además denuncian fraude. Entonces, lo último que digo de esto, todos vimos la campaña de Trump, donde... Por eso a mí me preocupó que él dijera, quieren atentar contra mi vida, magnicidio, que empezaran a hablar de estas cosas. La campaña de Trump, donde Trump tiene un atentado, y bueno, la campaña de Bolsonaro también tuvo un elemento de esto, y los dos después, no reconociendo el resultado y denunciando un fraude. Bolsonaro hoy está siendo juzgado por las maniobras que hizo para no reconocer resultados electorales. Yo creo que todo esto, ¿cómo se resuelve? Votando ordenadamente, pacíficamente, como lo hemos hecho siempre. Yo estuve recorriendo, mañana voy a seguir recorriendo, voy a ir a Merlo, voy a ir a Lomas, voy a estar en La Plata, voy a seguir recorriendo pacíficamente, no tenemos que correr, no tenemos que ir con dispositivos de seguridad fabulosamente grandes, hacemos las cosas como las hacemos siempre, Gato, si no, no podríamos andar por la calle como andamos, ¿no? Totalmente. Axel, gracias, suerte para el domingo, y bueno, el domingo nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, éxito para el domingo. Muchas gracias. Gracias. Axel Kicillof, el minuto 1. Bueno, fue el acto del Moreno, muy poca gente,